El pasado día 1 de febrero, representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles asistieron a una interpelación urgente presentada por el diputado de Ciudadanos, don Miguel Ángel Gutiérrez, en la que se exponían dos temas de vital importancia para los guardias civiles. Dicha interpelación iba dirigida al señor ministro del Interior, don José Ignacio Zoido. Estas cuestiones eran, en primer lugar, la equiparación salarial con el Cuerpo Nacional de Policía y, en segundo lugar, los errores en las nóminas por un supuesto recorte para los guardias civiles en la nómina del mes de enero. El señor ministro del Interior contestó a estas interpelaciones en términos que figuran a continuación. Y dado la imposibilidad que teníamos los miembros de la EGC de poder contestarle sobre la marcha, hemos preparado esta exposición para que quede clara la postura nuestra con respecto a su intervención. Señor ministro, para empezar mi intervención de hoy, le voy a pedir, por favor, que mire usted a la tribuna de invitados. Le pido que mire las caras de estas personas que hoy nos acompañan y que hemos querido invitar desde mi grupo parlamentario. ¿Las reconoce? Pues si no las reconoce, no se preocupe, que ya le digo yo quiénes son. Se trata de los representantes de la Unión de Guardias Civiles, de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, de la Asociación Española de Guardias Civiles, de la Asociación Independiente de Guardias Civiles, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y de la Asociación Pro Guardia Civil. Bienvenidos todos. Señor ministro, sin embargo, este respeto y admiración, así como el sacrificio personal y familiar de la profesión, sigue sin verse reflejado en su compensación salarial. Los niveles salariales en los que se encuentra la Guardia Civil en estos momentos están muy por debajo de los del resto de cuerpos policiales, especialmente de policías autonómicas y locales. En algunas ocasiones la diferencia salarial es incluso del 30%, provocando así un gran desánimo entre los agentes de la Guardia Civil. Desde este Gobierno consideramos que se hace necesario reactivar las actuaciones necesarias que permitan mejorar las retribuciones de los guardias civiles, adecuando los complementos específicos singulares de los puestos de trabajo desplegados en las diferentes unidades de la Guardia Civil, especialmente, insisto, en aquellos más bajos, así como los correspondientes a mandos intermedios y a determinadas especialidades. Muchas gracias, presidente. Señorías, acaba de interpelarme sobre la situación de la Guardia Civil y he de decirle, se lo digo sinceramente, después de saludar a todos los que comparecen aquí en el día de hoy, y que, si no ellos, sí las distintas asociaciones a las que pertenecen han estado reunidos, y no llevamos ni 3 meses en el Gobierno y han estado todos reunidos, primero conjuntamente y después individualmente con el director general de la Guardia Civil, los saludo a todos sinceramente. Y he de decirle, señor Gutiérrez, que comparto absolutamente el planteamiento que hace usted al inicio de su exposición de motivos respecto a la excelente labor que realizan la Guardia Civil en favor de la libertad, de la democracia y la seguridad de los ciudadanos. Y ello es lo que hace, sin duda alguna, que con independencia de los distintos gobiernos, que con independencia de las distintas circunstancias que atraviesa la situación política en este país, la Guardia Civil siempre ha permanecido como la institución más valorada por la sociedad española. Creo firmemente, además, que el trabajo de la Guardia Civil, su entrega, el compromiso y la eficacia es algo de la que todos los españoles están orgullosos, si no, no tendrían esa valoración. Y estoy convencido que usted sabe que, aunque aquí haya tenido que hacer el papel que ha hecho hoy, que está en su legítimo derecho de poder hacerlo, sabe que, como ministro, no soy insensible a la situación que atraviesa la Guardia Civil y otros servidores públicos. Lo sabe bien porque hemos tenido la oportunidad de compartir determinadas iniciativas que estamos dispuestos a abordar. Y no cabe la menor duda que, si lo digo yo, es que también es la opinión que tiene el Gobierno del Partido Popular. Y, desde luego, hay que buscar siempre una justa compensación con las obligaciones que, sin duda alguna, tenemos ahora mismo una situación, en principio, que no sabemos si vamos a tener o no presupuesto, y creo que no conviene hacer una promesa más que no se pueda cumplir a la Guardia Civil. En EGC estamos de acuerdo con usted, señor ministro. Los guardias civiles no queremos más promesas incumplidas. Necesitamos hechos. Las virtudes que durante años han hecho que la Guardia Civil sea la institución más valorada por los ciudadanos,
la abnegación, la lealtad, el sacrificio y la humildad con la que a diario desempeñamos nuestra labor han hecho también que durante muchos años los guardias civiles seamos la institución menos valorada por los diferentes gobiernos en materia de retribuciones. Como dice el refrán, quien no llora no mama, y parece ser que los guardias civiles nunca lloramos. Seguimos trabajando igual, con las mismas carencias de medios, con muchos derechos recortados y con los sueldos más bajos de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde AGC esperamos que en esta legislatura usted, señor ministro, haga que las cosas cambien. Las buenas palabras y los halagos están muy bien. A todo el mundo nos gusta que de vez en cuando nos dé una palmadita en la espalda por lo bien que lo hemos hecho. Pero eso, señor ministro, ni paga las hipotecas ni da de comer a nuestras familias. A pesar de ello, tenga claro que pondremos el mayor empeño de nuestra parte para intentar mejorar las condiciones de los agentes de la Guardia Civil, ya que es por su situación por la que usted me interpela, como también la de todos los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Ahora bien, quiero puntualizarle algunas cuestiones porque usted hoy aquí acaba de hacer una descripción un poco apocalíptica que dista mucho de ser la realidad. Es verdad que hay problemas, claro que sí. ¿Es verdad que hay diferencias salariales? Pues sí, pero no comparto las afirmaciones que ha hecho, al menos de una forma tan simple, en la tribuna en el día de hoy, porque son muy diferentes las circunstancias, incluso dentro del propio cuerpo y en la misma categoría, dentro de la Guardia Civil, como posteriormente le voy a destacar. Es cierto que es un tema muy complejo, porque las comparaciones en términos retributivos entre miembros de la Guardia Civil y de la Policía Nacional son difíciles de realizar, dadas las diferencias orgánicas y estatutarias que existen entre ambos cuerpos. Y usted lo conoce. Y es que, señoría, como establece la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, ambos cuerpos comparten el desarrollo de algunas funciones, pero también cada uno de ellos desarrolla una serie de competencias de carácter exclusiva. Y para el desarrollo de esas competencias y de carácter exclusivo, así como de las funciones que le corresponden a cada cuerpo, está organizado y jerarquizado de una forma diferente, de acuerdo con la naturaleza y con el propio despliegue de las distintas unidades de uno y otro cuerpo. Ellos se estructuran a su vez en empleo y en categorías que se recogen en distintas leyes. La Orgánica 9/2015 del régimen personal de la Policía Nacional y la 29/2014 del régimen de personal de la Guardia Civil. Y le decía que este era un tema complejo porque la retribución salarial es un término tan vinculado a empleo o categoría que ostente en cada caso, y eso va a ser determinante para marcar la retribución final. Es decir, según el empleo por un lado o la categoría, se le asocian de manera distinta conceptos retributivos tan importantes como el sueldo o el complemento de destino. Lo cierto es que las respectivas estructuras de empleo y escala dificultan las comparaciones entre las retribuciones de ambos cuerpos y pueden arrojar resultados diferentes en función de la forma en la que se lleven a cabo. Por eso le aseguro, no son tan simples como usted hoy aquí ha querido demostrar. Por eso le tengo que decir que sus afirmaciones en la exposición de motivos y la que acaba de hacer en la tribuna en el día de hoy no son acertadas. Afirmar, como hace usted, que las diferencias salariales pueden llegar a ser incluso de un 30%, yo me atrevería a decir que no es posible, porque a las dificultades comparativas que presenta ya de por sí la estructura de escala y empleo de ambos cuerpos, habría que añadir las de las funciones que se realizan, las cuales también se retribuyen de manera distinta en función de la especialización, de la penosidad, peligrosidad, responsabilidad, etcétera, atribuidas, como es lógico, a cada puesto de trabajo. Y todo esto sin entrar en que dentro de cada cuerpo, como les decía antes, también existen diferencias retributivas entre miembros con el mismo empleo, como un sargento de equipo TEDA y un sargento del servicio de armamento, o entre un teniente coronel que sea profesor de la academia y un teniente coronel jefe de la comandancia. Y esas diferencias también suceden dentro de la Policía Nacional. Pero estas explicaciones no quiero que se entiendan en ningún momento como una excusa, se lo aseguro, señor Gutiérrez. La responsabilidad del Gobierno del que formo parte debe ser y va a ser la búsqueda del mayor equilibrio posible entre las retribuciones de estos cuerpos y en esa línea vamos a trabajar. Tiene toda la razón, señor ministro. No es fácil, como tampoco lo es prestar servicio a 10 grados bajo cero o como ha ocurrido estos días bajo enormes nevadas. No es fácil, pero alguien tiene que hacerlo. Los guardias civiles hacemos nuestra parte, eso nadie lo duda. Ahora son ustedes los que tienen que hacer la suya. Dice usted que la estructura de la Policía Nacional y de la Guardia Civil son diferentes, y lo son. Pero, por favor,
Pídale usted una nómina a cualquiera de los policías de base que prestan servicio en la puerta del Congreso y a cualquiera de los guardias civiles de base que prestan servicio en la puerta de su ministerio y compárelas. Es más, si tiene ocasión, AEGC le anima a que compare ambas con las de un mozo de escuadra o un ertzaintza que desempeñen las mismas funciones. Por ahí hay que empezar. El mismo trabajo debe suponer el mismo sueldo, independientemente del color del uniforme. Las nóminas de guardias civiles, Policía Nacional y policías autonómicas o locales que desempeñen las mismas funciones deben ser iguales. Y eso es lo que AEGC le reclama. ¿Difícil? Sí, pero no imposible. Desde AEGC pedimos que se haga. Y de hecho se está trabajando. Y tengo que reconocer que hay asignaturas pendientes. Ya fue a finales del 2007 cuando representantes del Ministerio del Interior y de la Dirección General de la Policía y Guardia Civil firmaron un acuerdo con las organizaciones sindicales policiales en el marco de la elaboración de un nuevo catálogo de puestos de trabajo del Cuerpo Nacional de Policía, en el que se incluía una mejora en las retribuciones de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Dicho acuerdo debería hacerse extensivo a la Guardia Civil, motivo por el que se inició un estudio orientado a la revisión de los complementos específicos singulares del catálogo de puestos de trabajo de la Guardia Civil. Y quienes aquí nos acompañan saben que es rigurosamente cierto. Estudio que concluyó en el 2008. Sin embargo, la coyuntura económica no permitió que se pudiera llevar a cabo su tramitación. El estudio, señoría, identificaba situaciones no bien resueltas en el actual catálogo de puestos de trabajo, especialmente en aquello que está referido a singularizar los puestos de especial responsabilidad, como son los jefes de determinadas unidades, y dar respuesta a la especial peligrosidad, penosidad o dificultad técnica de otros, y con carácter general, revisar los puestos de trabajo de los complementos específicos singulares más bajos, que son los primeros que habrá que atender. Así que desde este Gobierno consideramos que se hace necesario reactivar las actuaciones necesarias que permitan mejorar las retribuciones de los guardias civiles, adecuando los complementos específicos singulares de los puestos de trabajo desplegados en las diferentes unidades de la Guardia Civil, especialmente, insisto, en aquellos más bajos, así como los correspondientes a mandos intermedios y a determinadas especialidades. En el año 2007 los guardias civiles cobramos lo mismo e incluso menos que ahora. Desde AEGC hemos entendido la situación económica por la que ha pasado España. Por eso, en todos estos años no se ha tratado el tema salarial. Aún así, al parecer, según dejó ver el presidente del Gobierno hace unos días, que la crisis económica está pasando para todos en este país, menos para los guardias civiles. Para nosotros, desgraciadamente, no pasa nunca. A principios del 2016, en el seno de los grupos de trabajo del Consejo, se nos dijo a la Asociación Española de Guardias Civiles que desde la Guardia Civil se estaba trabajando para que en los presupuestos generales del Estado que se aprueben en 2017 se incluyese la equiparación del CES con la Policía Nacional. Ahora, en 2017, nos dice usted que el Gobierno considera necesario reactivar las actuaciones necesarias que permitan mejorar las retribuciones de los guardias civiles, adecuando el CES. ¿Se va a hacer este año o tendremos que seguir esperando? Porque el catálogo de puestos de trabajo aún no ha pasado por el Consejo, pese a ser el pilar base de otras normas en las que se está trabajando, como las especialidades. Y por último, me gustaría hacer referencia a las incidencias que se han producido en la nómina del mes de enero, a las que usted también ha hecho alusión en esta tribuna. Yo no quiero confundir a nadie con una explicación que sea prolija, pero creo que según la aplicación informática que ha venido recogiendo toda la actividad diaria del personal, sus servicios y horario de prestación, que es el módulo de servicio del Sistema Integrado de Gestión Operativa, conocido como el SIGO, ni de la aplicación que gestiona los incentivos al rendimiento, que es el Sistema de Gestión de Incentivos al Rendimiento, conocido como el SEGIR, me parece que hay que hacer algunas aclaraciones. En el sentido de que la entrada en vigor de la Orden General 11/2014, por la que se determinan los regímenes de prestación del servicio, la jornada y horario del personal de la Guardia Civil, obligó a una renovación de dichas aplicaciones informáticas para adaptarlas a las nuevas exigencias. El trasvase de datos entre una aplicación y otra, desgraciadamente, provocó en el inicio de su funcionamiento algunos errores que se fueron subsanando progresivamente, aunque algunos de ellos, según información que me han facilitado, pues no pudieron ser detectados ni siquiera
por el sistema y tampoco manualmente. Y ello provocó que se incorporara a algunas nóminas ciertas cantidades erróneas. Tras un minucioso trabajo de repaso de todas las cantidades para detectar posibles errores, en la nómina del pasado mes de enero se subsanaron los cometidos tanto por cantidades pagadas de más a algunos agentes como por cantidades pagadas de menos a otros. Y siempre por incentivos al rendimiento y en ningún caso de su salario base. Y he de decirle también que en el caso de que se tratara de dinero pagado de más por error, se ha empleado la fórmula que menos perjuicio pudiera causar a los agentes que tenían que devolver cantidades cobradas que no le correspondían, de manera que no vieran reducida su nómina de una manera drástica, señor Gutiérrez. Y también me gustaría puntualizarle que en ningún caso se le ha retirado la cantidad total que debían devolver algunos afectados cuando ello suponía perder toda la nómina, pues aunque la ley lo permitiera, no nos parecía justo y por eso no se ha hecho. Además, la normativa actual no permite el fraccionamiento o el prorrateo del pago de los importes indebidos. Y si no se optó por la devolución mediante un expediente de reintegro, fue para evitarle precisamente a quienes habían cobrado algunas cantidades erróneamente de más, evitarle cargas adicionales en la gestión del IRPF, ya que ello le hubiera obligado a realizar una serie de declaraciones complementarias. Señor Gutiérrez, se han producido errores. Hemos procurado subsanarlos con equidad y buscando la mayor justicia y la mayor comodidad para aquellos agentes que, desgraciadamente, habían cobrado unas cantidades de más y que ahora han tenido que devolverlas. Muchas gracias. Señor ministro, no sabemos si ha tenido ocasión de ver alguna de las nóminas del mes de enero en las que se detraen a los guardias civiles cantidades mal abonadas. Nosotros, como representantes de la Asociación Española de Guardias Civiles, hemos visto bastantes. El origen de los errores es variado, no solo achacable a SIGO, sino también a otras causas que nada tienen que ver con la aplicación informática. Para nosotros, la causa principal ha sido la prisa con la que se ha querido adaptar todo a las nuevas órdenes generales de jornada y horarios e incentivos al rendimiento, a pesar de que desde AEGC repetimos hasta la saciedad que era muy precipitado y era mejor esperar un poco para hacer las cosas bien desde el principio. Si llevábamos años esperando una mejora, aunque leve, de nuestra jornada laboral, bien podíamos haber esperado algún mes más. Por último, señor ministro, respecto a la fórmula adoptada para detraer las cantidades mal abonadas, dice usted que no se han abierto expedientes a los guardias civiles para evitarles problemas con el IRPF. Pues bien, desde AEGC entendemos que más problemático resulta ver reducida la nómina drásticamente y sin aviso en el ya de por sí complicado mes de enero que haber utilizado alguna de las fórmulas que la ley sí contempla. Señor ministro, para empezar mi intervención de hoy, le voy a pedir, por favor, que mire usted a la tribuna de invitados. Le pido que mire las caras de estas personas que hoy nos acompañan y que hemos querido invitar desde mi grupo parlamentario. ¿Las reconoce? Pues si no las reconoce, no se preocupe, que ya le digo yo quiénes son. Se trata de los representantes de la Unión de Guardias Civiles, de la Asociación de la Escala de Suboficiales de la Guardia Civil, de la Asociación Española de Guardias Civiles, de la Asociación Independiente de Guardias Civiles, de la Asociación Unificada de Guardias Civiles, de la Unión de Oficiales de la Guardia Civil y de la Asociación Pro Guardia Civil. Bienvenidos todos. Señor ministro, si no le suenan las caras de estas personas que han venido hoy a presenciar este pleno, seguramente es porque ustedes no se molestan en ir a los consejos de la Guardia Civil. No ha habido ningún ministro de su grupo parlamentario que haya asistido a ninguno de los consejos de la Guardia Civil en los últimos 5 años. 5 años.
Eso es porque, a pesar de que se llena la boca con lo mucho que admiran y se preocupan por todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la realidad es que este Gobierno se desentiende de las personas que consagran su vida y su carrera profesional a protegernos. Señor ministro, la Guardia Civil sigue siendo la institución en la que más confían los españoles. Ni siquiera el generalizado descrédito institucional que existe en nuestro país ha podido afectar a la imagen del cuerpo. Y esta valoración generalizada que hacen los españoles no es casual. Es fruto del buen hacer y de la voluntad y vocación de servicio de hombres y mujeres concretos, con nombre y apellido y con rostro, como los que están en esta tribuna en el día de hoy. Además del espíritu de sacrificio, de la seriedad y del rigor con el que realizan su trabajo y su papel fundamental en la lucha contra ETA, los españoles valoran que la Guardia Civil haya quedado al margen de casos de corrupción en tiempos en que, tristemente, estos eran el pan nuestro de cada día. Como valoran el sacrificio familiar que conlleva la profesión, vivir en el lugar de trabajo, en ocasiones en circunstancias muy duras, como hechos recientes nos recuerdan, y seguir velando por el bienestar de la población una vez terminado su turno de trabajo. Señor ministro, sin embargo, este respeto y admiración, así como el sacrificio personal y familiar de la profesión, sigue sin verse reflejado en su compensación salarial. Los niveles salariales en los que se encuentra la Guardia Civil en estos momentos están muy por debajo de los del resto de cuerpos policiales, especialmente de policías autonómicas y locales. En algunas ocasiones la diferencia salarial es incluso del 30%, provocando así un gran desánimo entre los agentes de la Guardia Civil. Señor ministro, le voy a poner tres ejemplos. Mire usted, tiene aquí 3 ejemplos. Diferencia salarial. Comandante en jefe de un puesto, comandante en jefe de una comisaría o comisario principal de una comisaría de Policía Nacional. Diferencia, casi 5.400 euros brutos anuales. Capitán jefe de una compañía, inspector jefe de una comisaría, 6.800. Cargos más o menos. Ya sé qué me va a decir. Hombre, es que no son homologables. Es que no, más o menos son homologables. Más o menos. Cabo primero de un puesto principal, oficial jefe de un grupo de la Policía Nacional, más de 2.000 euros. Esto es una realidad, señor ministro, una realidad. Estas son las diferencias reales a las que se enfrentan todos los días aquellas personas que más valoramos y que más valoran los españoles. Tal es esta diferencia retributiva que todas las asociaciones profesionales de la Guardia Civil vienen coincidiendo que es urgente la necesidad de equiparar los salarios respecto al resto de los cuerpos policiales y no agudizar aún más la precaria situación en la que viven los agentes de la Guardia Civil y además sus familias, porque estos señores que están aquí, señor ministro, no son solo ellos, tienen familias, tienen hijos, tienen familias a las que atender, tienen padres, hay familias con problemas de dependencia. A pesar de todo, señor ministro, a pesar del abandono que este Gobierno y otros anteriores mantienen al cuerpo, la vocación de cientos de jóvenes por ingresar en él se mantiene incólume. Cada año, un gran número de nuevos agentes siguen adhiriéndose al cuerpo a pesar del sacrificio personal y familiar que ello conlleva. La Ley de Fuerzas de Cuerpos de Seguridad establece en su artículo 6: tendrán derecho a una remuneración justa que contemple su nivel de formación, régimen de incompatibilidades, movilidad por razones de servicio, dedicación y riesgo que comporta su misión, así como la especificidad de horarios de trabajo y su peculiar estructura. Tendrán derecho, es que se está inculcando ese derecho al que tienen todos los guardias civiles. Resulta evidente que el Gobierno no cumple con esta obligación, pues la diferencia salarial existente entre ambos cuerpos policiales no solo se ha reducido, sino que se ha visto incrementada. Y siendo esto malo, señor ministro, resulta que debemos de sumar a esto que durante el mes de enero, con motivo de un error contable por parte de la Dirección General de la Guardia Civil respecto de las retribuciones a los agentes en concepto de productividad y nocturnidad, que se produjo entre abril de 2015 y junio de 2016, muchos de los agentes, tras haberse hecho la correspondiente computación salarial que compensaba lo percibido de más durante los meses anteriores, han acabado percibiendo la mitad de su sueldo. La mitad de su sueldo en el mes de enero. Es que esto es dramático, señor ministro, porque además no es que ustedes no lo supieran,
En el Consejo de la Guardia Civil de marzo de 2016, algunas asociaciones aquí presentes alertaron ya de que el SIGO no funcionaba, que eran los propios jefes de unidad los que tenían que sacar estos datos manualmente con lápiz, papel y calculadora. En el año 2016, con lápiz, papel y calculadora, los jefes de unidad. Esto es inconcebible. En definitiva, que un programa que debe hacer estos cálculos de forma automática es suplantado por los jefes de unidad haciendo los cálculos a mano. Pues es que no es de extrañar que sucedan estos errores. Pero es que estamos en el año 2016, por favor. En el Consejo del 29 de junio del 2016 se les volvió a recordar y se volvió a insistir sobre estos incidentes, indicando que a pesar de este informe hecho en marzo, todo continuaba igual. 2 veces se les sabe, pero claro, no estaban ustedes en los consejos de la Guardia Civil. Como resultado de esta inacción en el Ministerio, a pesar de las advertencias realizadas, muchos de los agentes han acabado percibiendo la mitad de su sueldo como consecuencia de la compensación por haber percibido de más durante los meses anteriores. Señor ministro, aquí tengo unas cuantas nóminas, por si cree usted que esto no es cierto, aunque me consta que usted lo sabe. Pero es que estamos hablando, señor ministro, de nóminas de 650 euros, de 700 euros percibidos en el mes de enero. ¿Usted cree que de verdad una familia puede subsistir con 650 euros netos? Es que a mí me parece inconcebible que esto suceda todavía en estos momentos. En total, le voy a contar, se han dado 45.696 casos, más del 60% de la totalidad de la plantilla de la Guardia Civil, porcentaje que aumenta considerablemente si tenemos en cuenta que no todas las escalas han sido afectadas. Peor aún, los agentes afectados, señor ministro, no sabían si les pagaban de más o de menos. Y prueba de ello es que de los 45.696 afectados, a 27.643 se les había pagado de menos y no habían reclamado al no enterarse. Pero ¿cómo se calculan las nóminas en la Guardia Civil, señor ministro? Independientemente de la pertinencia de esta computación salarial, lo dicho es que si dicho mecanismo de compensación se hubiera realizado de forma prorrateada en vez de golpe en la nómina del mes de enero, pues a lo mejor habíamos evitado agentes que se encontraban con un sueldo por debajo de su sueldo mínimo, salario por debajo del salario mínimo interprofesional en algunos casos, señor ministro, que esto es ilegal, que es que no se puede hacer, que ni los juzgados pueden hacer esto. Las consecuencias son graves y son evidentes. Agentes que contaban con una nómina cuya parte fija está entre 1.400 y 1.600 euros, sin contar productividades, y con esa parte fija de la nómina organizan sus pagos, de la noche a la mañana se encuentran en una situación totalmente inesperada y que pone en riesgo su economía. Señor ministro, yo creo que esto evidentemente no es de aplicación para el señor Arsenio Fernández Mesa, que de forma insospechada pues resulta que encuentra trabajo como consejero de Red Eléctrica Española, el antiguo director de la Guardia Civil. A él no le afectaba la nómina, él no se veía afectado por la nómina. ¿Usted cree que esto es serio, de verdad, señores del Partido Popular? ¿De verdad creen ustedes que esto es serio, hombre? Y luego se nos llena la boca de hablar de la Guardia Civil. Señor ministro, durante su comparecencia en el mes de diciembre ante esta Cámara, usted se comprometió a llevar a cabo una serie de medidas urgentes para paliar algunas de las carencias presentes en la Guardia Civil, entre ellos la equiparación salarial con el resto de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Le invito, por favor, a que demuestre su palabra con su compromiso en esta tribuna de equiparar salarialmente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque es de justicia. Muchas gracias.